Hola, ¿qué tal mi gente hermosa? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me encuentro un poco enferma de la garganta porque, no sé, ayer me resfrié, así que estoy un poco dolorida. Espero que me puedan escuchar muy bien porque he recibido preguntas que ustedes quieren saber de por qué yo renuncié a los barcos, de que si voy a volver y cómo fue mi experiencia dentro de los barcos cuando estuve tripulante allí. Entonces yo les voy a contar esas dos cosas aquí en este video, así que quédense para escuchar lo que les tengo que decir. Bueno, mis amores, comenzaré diciéndoles que tuve que por el momento aplazar lo de los barcos. Quiere decir que no es que yo me haya retirado, tuve que aplazarlos porque estoy aplicando para poder estudiar en Alemania, pero en estos momentos me encuentro trabajando en Holanda porque tengo que estar en la Unión Europea por alrededor de 6 meses. Entonces yo decía, yo como turista o trabajando dentro de los barcos no puedo hacer eso de 6 meses estar dentro de la Unión Europea sin trabajo, sin nada y estudiando, entonces no lo puedo hacer. Así que conseguí otro trabajo en el cual me da la oportunidad de poder aprovechar esto, de poder estudiar, del mismo tiempo poder trabajar. Entonces eso es lo que yo estoy haciendo. En estos momentos siento que fue una muy buena decisión porque en el barco yo tenía como mucho estrés, las horas laborales, yo les he dicho en los otros videos que son muy extensas, entonces estaba afectando mi salud mental, me estaba afectando también mi salud física. Entonces yo dije, bueno, voy a tomar esto como una oportunidad para comenzar nuevos caminos, abrirme nuevos caminos. Acerca de la gente que me ha preguntado, Vivi, ¿tú recomiendas este trabajo? Claro que sí, mis amores. Miren, si ustedes quieren hacer plata, yo voy a ser muy honesta, si ustedes quieren hacer dinero, ustedes quieren comprar, no sé, una casa a corto plazo, ustedes quieren hacer sus cosas a corto plazo o ahorrar incluso para estudiar en el extranjero como lo hice yo y como lo estoy haciendo, lo pueden hacer dentro de los barcos, porque algo que a ustedes les da un barco, trabajar dentro de un crucero, es estabilidad económica. Entonces ustedes pueden ahorrar bastante dinero si son juiciosos, claramente, tienen sus metas claras, lo pueden hacer. Pero también quiero contarles que debido a las horas extensas, a veces tú te cansas demasiado. Ustedes, yo se les he dicho, allá no se descansa, o sea, de verdad, lo único que tú puedes descansar es alrededor de dos o 3 horas, como unos intermedios de breaks. Yo en el barco era asistente de mesa, me dedicaba a todo el tema del restaurante, que limpiar, que a veces atender mesas, que llevar pedidos a las cabinas, todas estas cosas. Tú vas a compartir muchas culturas, o sea, tienes que enfrentar mucha gente que piensa totalmente diferente a ti, o que vive estresada, o que lleva mucho tiempo más que tú. Entonces eso a veces tiende a jugar un poco con tu mente. No voy a decir que siempre va a ser así, no, porque ustedes van a encontrar momentos en los que encuentran amigos, en los que salen, en los que se divierten, en los que ustedes pueden disfrutar de muchas playas, y de verdad que créanme que es una experiencia en la que tú aprendes, porque siento que cuando después de que salí del barco aprendí cosas muy importantes, y ser muy honesta, ser una persona muy directa y también ser una persona mucho más responsable y mucho más fuerte dentro de mi trabajo, y que cuando tengo que decir las cosas a un jefe, lo digo y listo. Entonces es eso, mis amores. Noté mucho también que dentro de los barcos, y voy a ser muy honesta en esto, hay mucho clasismo. Sí, para mí yo sentí que hubo mucho clasismo porque el hecho de que yo era un asistente de mesa me diferenciaba mucho el uniforme, y veía dentro de mis mismos compañeros que tenían cargos más altos la forma como ellos o me hablaban, o la forma como me mandaban, o la forma como aprovechaban de su posición para hacerme sentir mal, y decir, bueno, hacerme sentir de que si yo decía algo iban y obviamente iban a escuchar más a esta persona que a mí. Entonces siento que, mire, viví mucho sobre el tema del clasismo. Muchos me han preguntado también sobre el tema del amor. Dentro de los barcos he conocido parejas muy lindas que se casan, que conocen el amor de su vida,
pero honestamente, a mi parecer y de mi experiencia, no es que encuentres tan fácil el amor dentro de un barco, porque de hecho tienes que ser muy maduro para saber que todo mundo tiene una vida afuera en tierra, que una persona fuera de tierra es totalmente diferente y que el amor dentro de un barco es como una burbuja que vive, crece, está muy bonita y feliz dentro de ahí esa cúpula, pero ya luego de que sale se tiende a explotar. Así que eso por una parte. También no puedo decir que yo renuncié a los barcos, no, porque mis amores, yo puedo decir que puedo volver, siento que tengo la experiencia, siento que tengo el idioma, que ustedes es importante y se los he dicho, tienen que hablar inglés, tienes que estar preparado mentalmente para saber que tú vas a trabajar, o sea, de verdad, a veces quizás ustedes veían fotos, videos en los que yo subí a veces que viajando en Aruba, que Harmon Key, que mostrándoles playas, todas estas cosas. Pero literal, yo tomaba algunos videos, era cuando yo podía, a veces tenía que estar encerrada porque a mí me cambiaban mucho el horario y yo no corrí como con la suerte de tener mucho el horario en el que me permitiera salir, y cuando tuve ese horario, pues nos volvieron a prohibir la salida por el tema de las restricciones, del COVID y todo eso. Entonces eso comenzó a afectarme muchísimo, o la soledad, el estrés laboral, el no poder salir, eso me empezó a afectar muchísimo y yo dije, mi salud mental es muy importante. Esto no quiere decir que estas personas que están aplicando para trabajar dentro de cruceros se desanimen y digan, ay no, es que esto es horrible. No lo es, porque fueron 2 años maravillosos donde yo aprendí, donde hice amigos muy buenos, como también aprendí de muchas personas que me hicieron sentir tanto mal como bien. Entonces aprendes mucho eso. Así que en la vida no hay nada seguro. Entonces si un día yo digo que voy a volver, volveré, pero no, honestamente no de asistente de mesa, porque siento que tengo la capacidad, tengo mis estudios para poder aplicar a algo muchísimo mejor, y además de eso estoy aquí dentro de Europa, sobre todo haciendo mis cosas en Alemania, y me estoy preparando para llegar a tener una posición mucho más alta. Pero si tendría que volvería a una posición más alta, que es lo que quisiera aplicar. Y obviamente por haber aprendido de que fui un asistente de mesa, de que vi mucho clasismo dentro de los barcos, creo y estoy segura de que yo no pagaría igual, porque ya pasé por esta situación y no me gustaría hacer sentir mal a una persona por el simple hecho de tener un uniforme, porque al final cuando tú sales de ese barco tú eres igual, una persona igual. Así que esta fue mi experiencia. Los invito a que se suscriban a mi canal, de que me sigan y que si tienen más preguntitas me las hagan saber, y cuando yo pueda les puedo subir videitos así dándoles este tipo de información. Debajo de aquí de la cajita de comentarios yo les voy a dejar en la suscripción donde yo apliqué en Colombia, para que ustedes, los que quieran trabajar en los barcos, tengan presente esta compañía, ya que hay muchas compañías que quizás pueden aprovecharse de su dinero y quieren robarlos, y bueno, en fin, les van a pedir dinero hasta para decir, ay, ¿quieres trabajar aquí? Entonces dame dinero. No, mis amores. Entonces yo les voy a dejar donde yo apliqué, donde me ha ido muy bien. Y pues nada, les deseo un feliz día y mucha suerte a todos aquellos que están aplicando, y les deseo un maravilloso contrato. Les mando un beso desde aquí de Holanda.